Buenos días compañeros, esperando y se encuentren bien. El día de hoy les hablaremos sobre los siguientes temas: la creación del espacio arquitectónico y las funciones de la obra arquitectónica. Nuestro equipo está conformado por Rubio Martínez, Zacarías Melchor y su servidor Duque de la Paz. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué tal compañeros? Yo les voy a hablar sobre la creación del espacio arquitectónico. Primeramente hablaré sobre lo que es el concepto del espacio arquitectónico. Y entendemos que la noción de un espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura. Por lo tanto, pues se trata de un espacio creado por el ser humano. En otras palabras, un espacio artificial, con el objetivo de realizar sus actividades en las condiciones que considera pues apropiadas. Y esto genera una función. La función principal de un arquitecto es la configuración de los espacios arquitectónicos pues adecuados. Para lograr esto, el arquitecto se vale de elementos arquitectónicos que constituyen a partes funcionales o decorativas de la obra. El arco, el dintel, el pilar, la columna, el muro, la cúpula, la escalera, el pórtico y el tabique pues son algunos y apenas algunos elementos arquitectónicos utilizados por los arquitectos a la hora de desarrollar el espacio arquitectónico. Para obtener pues, un espacio arquitectónico es necesario delimitar el espacio natural a través de dichos elementos de un tipo constructivo que nos permiten configurarlo para lograr crear pues un espacio interno y uno externo, los cuales son divididos por lo construido. Esto nos avienta o nos da una referencia a lo que decía el Robert Venturi, un arquitecto pues norteamericano muy influyente, nacido en el año 1925, que dice que la arquitectura nace cuando se encuentra el espacio interno y el externo. Los seres vivos estamos pues constantemente enmarcados en un espacio. Nos vemos a través de su volumen, vemos los objetos, las formas y sentimos la brisa, oímos diversos sonidos, olemos fragancias. El espacio no tiene una forma por sí mismo, si no fuera por los límites que se imponen, por el uso de pues, elementos formales para definir sus fronteras. Su aspecto, sus cualidades, su escala y sus dimensiones serían diferentes. Se considera que la arquitectura es el resultado de encerrar el espacio, de estructurarlo y de conformarlo por elementos de la forma. La creación del espacio arquitectónico también está vinculada al urbanismo, que se encarga de configurar el entorno y las artes decorativas. La delimitación del espacio arquitectónico se da a través del volumen arquitectónico. Estos dos conceptos, espacio arquitectónico y volumen arquitectónico, son totalmente independientes, pues en ocasiones la percepción de ambos no coincide. El volumen por su parte puede no coincidir con la forma material, lo que delimita, ya que la dimensión del color y las texturas y la dirección de las transparencias y la proporción de los niveles puede variar. Fred Gideon definió que la creación arquitectónica como la correcta ampliación de los materiales y los principios económicos a la creación de los espacios para el hombre. Y José Villagrán García, en forma más sintética, decía que la arquitectura es el arte de construir la morada integralmente humana. Soluciones en beneficio del hombre, en todas sus características espirituales, físicas, individual y colectivamente, o sea, en cuanto a ser social. Desde siempre el hombre, en cuanto a especie humana, ha tenido pues necesidad de un espacio arquitectónico y integrándose a un espacio urbano, por lo que se genera una especie de relación entre ser humano, tecnología y arquitectura, abriendo márgenes en lo que se relacionaría con la facilitación de procesos cotidianos, la vanguardia y el habitador, lo que genera una especie de evolución en concreción para la relación de estos tres términos.
Es posible concebir el espacio como una receta y delimitarlo a formas visibles. El espacio arquitectónico es cultura, es tradición, es presente, es futuro y son anhelos. No se trata de generar una teoría específica de formas especiales, sino de hacer un despliegue de la estructura social que permita entonces sí entender las características de la forma social particular y el espacio, la imagen de la arquitectura de ese espacio y su articulación con otras formas y procesos históricamente dados. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de las funciones de la obra arquitectónica. La arquitectura tiene diferentes funciones y todas estas están relacionadas unas con otras, formando un todo, y al mismo tiempo son independientes. Así que un edificio puede ser útil sin por ello resultar hermoso, o por el contrario, puede resultar de una gran belleza estética aun cuando su utilidad sea cuestionable o no satisfaga las necesidades subjetivas del usuario. La primera función que veremos es la función técnica. La palabra técnica se utiliza para hacer referencia a las reglas que rigen la realización de una idea. En la arquitectura se considera como la habilidad de levantar un edificio que sea capaz de resistir a los elementos. Entonces, decimos que la función técnica se refiere a la solidez del edificio, tanto de modo físico como de modo perceptible. Estructura física de la obra arquitectónica. Esta estructura se refiere al conjunto de elementos que mantiene en pie al edificio. La estructura física puede ser de diferentes características, como por ejemplo el muro, que es una estructura plana colocada de forma vertical que delimita un espacio, o la bóveda, que es el resultado del desplazamiento horizontal del arco, aunque también puede definirse como una sucesión continua de arcos iguales. Estructura perceptible de la obra arquitectónica. Con esta estructura se hace referencia a los elementos estructurales que se pueden observar y a la sensación que estos transmiten. Un ejemplo de este fenómeno se observa en los proyectos de Gaudí, que acostumbraba a jugar con la estática, y por razones meramente estéticas, él desplomaba columnas, entrecruzaba arcos, jugaba con la estructura de sus edificios para que sus obras dieran apariencia inestable, como si la estructura estuviera mal y el edificio entero se pudiera desplomar, pero es que en realidad la estructura está perfectamente firme y su aparente desequilibrio no es más que un juego sabio de la estética. La segunda función que les explicaré es la función social. Esta función requiere de la arquitectura como una manifestación de los valores que denominan a la sociedad a la que la obra arquitectónica pertenece en el momento en el que el proyecto se llevó a cabo. Aspectos a interpretar en la función social. La arquitectura se puede interpretar de diversas formas, las cuales fueron clasificadas por el arquitecto Bruno Chevy en 3 ramos. En relación al contenido. Este contenido puede clasificarse a su vez en interpretación política. Esta interpretación se refiere a la ideología política que rige la obra. Por ejemplo, el destierro que sufrió la obra Bauhaus durante el gobierno nazi en Alemania. Interpretación filosófico-religiosa. Se refiere a la interpretación que depende de una corriente filosófica o religiosa particular. Un ejemplo de esto es la proliferación de la arquitectura barroca como reacción contra el humanismo renacentista. Interpretación científica. En esta interpretación, la arquitectura responde a los avances científicos de la época. Vemos aquí el ejemplo de la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, en donde el estudio de la estática fue determinante para calcular los empujes que la cúpula lanzaría sobre los apoyos. La segunda rama son las interpretaciones fisiopsicológicas, que a su vez se clasifican en interpretación de los elementos geométricos. Esta se refiere a la interpretación del mensaje que transmiten las formas geométricas que son usadas en una obra arquitectónica. Estos signos y significados se estudian en la semiótica y en la semántica de la arquitectura. Interpretación de las proporciones.
Esta interpretación se refiere a la relación que existe entre los elementos del proyecto arquitectónico. La última clasificación es la de los elementos formalistas. En esta interpretación nos damos cuenta de cuál es el mensaje que los elementos formalistas, que son el equilibrio, la escala, proporción y algunos otros, van a transmitir al usuario de la obra arquitectónica. Importancia de la obra arquitectónica en el entorno social. A lo largo de las distintas épocas de la civilización, la arquitectura siempre ha tenido una importancia social que ha cambiado de acuerdo con las circunstancias históricas. En la Edad Antigua, antes del nacimiento de Cristo, las grandes obras arquitectónicas se hacían para glorificar el nombre de los gobernantes o de los dioses. En la Edad Media, las grandes obras tuvieron un único propósito: glorificar a Dios. Más tarde, durante el Renacimiento, los valores humanistas hicieron que la arquitectura fuera reconocida como un acto creativo producido por un individuo. Es entonces cuando se comienza a reconocer los nombres de los autores de las obras. De ahí en adelante, hasta la época de la Ilustración del siglo XVIII, la arquitectura siguió siendo básicamente privilegio de las clases altas. Fue durante este siglo que, a raíz de movimientos como la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, la arquitectura se volvió democrática, siendo entonces construidas obras de carácter público hechas para satisfacer necesidades que la sociedad tenía como grupo humano. La obra arquitectónica como símbolo social. La obra arquitectónica también puede ser símbolo de una sociedad. Un proyecto puede ser interpretado de diversas maneras. Un ejemplo de este símbolo social lo vemos en las pirámides de Egipto, que encierran una interpretación política. El faraón amo absoluto de Egipto podía disponer de todos los recursos del imperio para construir su monumento funerario. Esto, al mismo tiempo, brinda la interpretación religiosa y filosófica de la Gran Pirámide. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y a este fin hacían tumbas-palacio. El faraón, como dios viviente y reinante, tenía tumbas que eran en sí mismas monumentos solares, siendo el sol la máxima divinidad de Egipto. Respecto a la interpretación científica, en ellas trabajaron no solo obreros y albañiles, sino también matemáticos cuya labor era orientar la pirámide hacia el norte, y también arquitectos que tenían que diseñar las estructuras internas de estas tumbas, además de trazar los ejes de la obra. Utilidad pragmática.
Con esta utilidad se hace referencia al hecho de que toda la obra arquitectónica ha de tener un fin. Construir un proyecto que no hace falta e incluso trabajar en el diseño del mismo es una pérdida de tiempo. La utilidad pragmática es más clara en algunos casos que en otros. Por ejemplo, un monumento conmemorativo como el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México no tiene aparentemente una utilidad pragmática. Sin embargo, aún este monumento cubre una necesidad: crear una forma que constituya un homenaje a una idea conmemorada. En este caso, la conmemoración de una fecha y de un ideal le dan su razón de ser a la arquitectura. Funciones de la obra arquitectónica. Función estética. La funcionalidad es el aspecto más importante del diseño de edificios. El otro aspecto es la construcción de la forma o la estética. La estética es una rama del estudio filosófico que se relaciona con la naturaleza del gusto hacia la belleza y la expresión de la misma, las apariencias de las cosas. Da referencia a la apreciación de la belleza, pero es influenciada por el gusto subjetivo de un individuo. O sea, es personal la manera en que se percibe la belleza o la estética. Para nuestra suerte, al igual que la pintura y la escultura, la arquitectura se puede considerar una obra de arte visual. Sin embargo, la aplicación de la estética a los edificios y la arquitectura se complica por los requisitos físicos del presupuesto, estructuras, regulaciones, clima, etc. Lo que nos lleva a decir y pensar y analizar que como resultado el diseño de un edificio depende de la forma, la función y la estética. Como lo puede ser La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, una obra muy perfecta a mi parecer, como puede cumplir con los rasgos básicos que es su función, la forma y la estética, siendo muy llamativa, estando construida arriba de una cascada, estando hecha de un material muy bueno para la ubicación en la que se encuentra, pero pierde función por un rasgo básico que es la comodidad. La Casa de la Cascada no nos puede ofrecer esa comodidad que una casa normal o común podría hacerlo, al menos que seas una persona que sea sorda. Dejó de ser habitada hace mucho tiempo, por lo mismo de que cada persona que llegaba no podía aguantar el ruido de la cascada constante que caía en todo tiempo. Podemos ver que puede cumplir con varias normas, varios requisitos, el diseño de este edificio, pero pierde su funcionalidad por completo. Vemos el Museo del Louvre y el Museo de Antropología de Puebla, que tienen estética, pero ¿qué es lo que contiene la estética? Bueno, podemos conocer que hay elementos de la estética, como puede ser la masa y espacio, proporción, simetría, equilibrio, contraste, patrón, decoración y varias cualidades mismas de la estética, como la unidad, proporción, escala. Nuevamente vemos el equilibrio, la simetría y el ritmo. Todas las cualidades son colectivamente importantes. No podemos pensar que no hay unidad y enfocarnos en una sola cualidad como lo puede ser la proporción, porque no es así. Cuando los arquitectos diseñan, utilizan un proceso creativo para relacionar estos requisitos diferentes para crear un todo. Normalmente se piensa primero en la funcionalidad al diseñar, se piensa en edificios, se piensa en su diseño al ver su forma y conocer su función. Lo primero que vemos en un edificio en la Gran Manzana es su altura, su composición, y relacionamos eso con su funcionalidad, como lo puede ser un edificio de Wall Street. Consideramos también que todo edificio, estructura arquitectónica, depende y tiene que tener varias consideraciones estéticas en la arquitectura: línea, forma, tamaño, textura, color.
unidad, movimiento, contraste, simetría, espacio, alineación, cultura y contexto. Da la casualidad que estas funciones son meramente compartidas con otro tipo de conceptos, como lo puede ser la belleza. Por eso, de allí, la funcionalidad estética en la arquitectura. Como elementos de la estética podemos ver la masa y el espacio, la proporción, la simetría, el equilibrio, el contraste, el patrón, la decoración. Pero no solamente son elementos únicos de la estética, también podemos distinguirlos o mencionarlos como cualidades de la misma. Entre las cualidades compartidas con los elementos podemos ver la proporción, el equilibrio, la simetría, pero más allá está el ritmo, como lo podemos ver en la imagen inferior. El ritmo va mostrando una secuencia de patrones. La unidad es como una sola cosa, es un todo. La escala, el tamaño y la proporción correcta entre las mismas. En los elementos de la estética, la simetría y el equilibrio y el contraste son necesarios en la arquitectura. Se lucen en cada diseño irregular o regular. Función factológica, también conocida o nombrada como función lógica. En la arquitectura se puede entender si el edificio es verdadero, sincero, o si, por el contrario, es falso o mentiroso. A como vemos un edificio y lo percibimos, podemos entender la función que en él se lleva. Vemos edificios con una fachada muy ornamentada, muy decorada, muy bella, con un interior muy simplista. Entonces, ¿es un edificio verdadero? ¿Cumple con su función principal? ¿Cuál era su función principal? La función factológica tiene distintas formas de concordancia en la arquitectura, resumiéndose en 5 verdades de la arquitectura, las cuales son: concordancia entre el material de construcción y apariencia, concordancia entre forma y función mecánico-utilitaria, concordancia entre forma y destino utilitario económico, concordancia entre formas exteriores y estructuras internas, y por último, concordancia entre forma y tiempo histórico.